Hola a todos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. El día de hoy vamos a hablar de V de Vendetta, un cómic publicado en los años 80 del guionista Alan Moore. En el canal pueden encontrar otros videos dedicados a la obra, a la gran obra de Alan Moore. Tengo comentarios a Watchmen, a Judgment Day, que es un cómic que se aboca al universo creado por Rob Liefeld, y también a From Hell. Bueno, ¿qué es V de Vendetta? Es un cómic que originalmente Alan Moore y David Lloyd comenzaron a publicar a comienzos del 80 en la desaparecida revista Warrior. Finalmente este cómic, que originalmente iba a ser en blanco y negro, termina siendo publicado por DC Comics. Es un cómic de 10 números que, digamos, nos muestra una versión distópica de Inglaterra a fines del siglo XX. La historia plantea que tras una guerra nuclear que devastó gran parte del mundo, pues Inglaterra emerge, ¿no?, como una nación dominada por el fascismo, por un partido único llamado el Fuego Nórdico y dirigido por el, digamos, líder totalitario Adam Susan. Se establece, ¿no?, una especie de parodia o revisión a lo que fue el gobierno conservador de Margaret Thatcher, el advenimiento, ¿no?, del neoliberalismo en Inglaterra, y también el control ciudadano a través de policías armadas, cámaras, pues también el intervencionismo, ¿no?, que los gobiernos de Inglaterra en ese momento tuvieron sobre otras naciones. Por ejemplo, el caso de la Guerra de las Malvinas, por nombrar algo, ¿no? Entonces Alan Moore genera esta revisión distópica de Inglaterra y nos muestra una sociedad estratificada, controlada por un gran sistema panóptico, ¿no? Un sistema de vigilancia que pesa sobre toda la ciudadanía y que está, pues, liderado, como dije, por este sujeto Adam Susan, por un partido único que además pues tiene una especie de visión orgánica y sistemática de la forma en que se estructura el poder, ¿no? Tenemos por un lado la cabeza, dominada por una máquina, prácticamente una máquina de control de todo el sistema policial, judicial, legislativo, llamada destino, ¿no? Adam Susan controla esa máquina y vendría a ser la cabeza del sistema. A la vez, pues tienen ojos que de algún modo están marcados por todo el espionaje a través de cámaras, pero también, digamos, la televisión, todo lo mediático, ¿no?, visual. Luego tienen la oreja, que vendría a ser como el espionaje telefónico, el cableado, ¿no?, sobre las líneas de comunicación de la ciudadanía. Luego la nariz, que vendría a ser más o menos la policía, ¿no? La policía de investigaciones, el nuevo Scotland Yard, ¿no? Hay un nuevo Scotland Yard que vendría a ser, digamos, el elemento que investiga, ¿no? Que investiga y controla los crímenes, que controla todo tipo de disidencia. Y luego, pues los dedos, que son más bien como un servicio de inteligencia, casi un grupo de sicarios, ¿no?, que están en las calles, que colindan muchas veces con el crimen. Vendría a ser como la mano, ¿no?, como el otro cerebro de esta gran cabeza. Y por supuesto un sistema propagandístico que está marcado por la boca y la voz, ¿no? La boca vendrían a ser, pues, los canales, ¿no?, los canales de radiodifusión, y la voz está encargada, ¿no?, a un sujeto que de algún modo encarna toda esta teología del poder a través de un, digamos, constante bombardeo publicitario, mediático sobre la población, ¿no? Un tipo que es una especie de encantador de serpientes que constantemente está, pues, dando información, difamando a otras naciones, porque nos muestra una ciudadanía que además se ha cerrado, ¿no? O sea, hay una especie de nacionalismo muy fuerte que impide que de algún modo, pues, que la gente traspase de algún modo los límites y las fronteras de este lugar. O sea, hay una especie de bloqueo, ¿no? Bloqueo interno que busca la autonomía, que de algún modo también lo que procuran es mantener un control único, ¿no? Y hay obviamente una especie también de purificación racial, de clase, de una purificación que afecta a migrantes,
que afecta también a todo grupo que ellos consideran disidentes, ¿no? O sea, por su, digamos, color de piel, por sus creencias religiosas, por también su inclinación sexual. Y en el fondo, pues hay una persecución a homosexuales, travestis, judíos, negros, hindús, ¿no? En general, es una sociedad que colinda, ¿no? Con el peor de los fascismos. Y eso lo vemos en el cómic cuando, pues, de algún modo Adam Susan, ¿no? En un momento Alan Moore nos hace ingresar a su mente y vemos a este sujeto fetichista, pero que a la vez habla de la libertad como un lujo, ¿no? Un lujo que tras la guerra, pues, las sociedades no podían darse y que ellos, de algún modo, pues, han coordinado una especie de gobierno fascista, ¿no? Y hablan de la unidad, o sea, de la pureza y de la unidad. Esos son como los elementos que guían a este partido conservador, ¿no? Y tienen un lema que dice fuerza a través de la pureza, pureza a través de la fe, lo cual va dando cuenta también de que esta teología del poder propagandística pues atraviesa todos los estamentos sociales, ¿no? O sea, prensa, servicio de inteligencia, fuerzas armadas, fuerzas policiales, de espionaje, la iglesia, ¿no? Que es como una especie de VIP, digamos, los líderes eclesiásticos, el que aparece en la historia es una especie de sujeto VIP, ¿no? Que incluso el gobierno ampara sus vicios, vicios que rayan, ¿no? En el abuso de menores y pues a la vez todo su discurso eclesiástico va de la mano, ¿no? Con el discurso central, que es hacer un montaje de un enemigo fantasmal, de la decadencia de Estados Unidos, de la decadencia de los países, ¿no? De la Unión Europea y pues ni siquiera de África y América del Sur y América Central y Asia ni siquiera se nombran. O sea, en el fondo es como que Inglaterra se ha vuelto también una especie de centro, ¿no? De centro político muy importante y estable tras esta debacle mundial. Entonces, o sea, lo que hace Alan Moore es construir, ¿no? Una proyección en el futuro inmediato, ¿no? Estamos hablando de una obra de los 80 que se proyecta hacia casi el fin de siglo y lo que hace es parodiar, pero también pues hacer una crítica muy ácida, muy cínica de lo que fue el gobierno conservador de Margaret Thatcher en una clave totalmente orwelliana, ¿no? O sea, acá están los elementos distópicos que vamos a ver, por ejemplo, en 1984 o en Animal Farm, también en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, son referentes, ¿no? Inmediatos, pero también toda la teoría de Jeremy Bentham, ¿no? Sobre el panóptico y obviamente Michel Foucault, ¿no? Con todo esto, con todo este control salvaje que existe sobre la ciudadanía y el control que la misma ciudadanía ejerce sobre ellos a partir del miedo, a partir de la represión. Bueno, pero eso es solo para graficar un poco el contexto en el cual funciona esta historia, porque en realidad hay un protagonista, que es B, que es un sujeto enmascarado, que emerge, ¿no? Como una fuerza totalmente disruptora, como todo lo contrario a lo que sería este partido único del fuego nórdico, ¿no? Y Adam Susan y el destino y toda su estructura, ¿no? Toda su estructura y toda su construcción, toda su infraestructura de poder. Pues B es un anarquista, es un sujeto del cual no sabemos su rostro, incluso también uno podría llegar a dudar de su sexo. Eh, Sabemos que es un hombre, pero tampoco hay, digamos, es un sujeto muy agenérico, ¿no? Sabemos que fue parte de una experimentación en una especie de centro de reencauzamiento y centro de concentración, un campo de concentración llamado Largil, donde fue parte de un grupo de sujetos, ¿no? Que fueron llevados ahí para experimentar tal como el régimen nazi lo hizo con los judíos, ¿no? Y con los comunistas y los gitanos y todos los grupos que llevaron a los campos de concentración. Es muy similar. Entonces, es muy poca la información que tenemos. Se llama BE porque, pues, es un nombre que él mismo se ha, digamos, otorgado, pero que va en relación también con el número de celda en la cual él estuvo en Largil, también por todo el simbolismo que hay, ¿no? En la obra, con la vendetta, con la victoria, con todo lo que él de algún modo representa también, la ve como elemento simbólico que él traza muchas veces a través de juegos artificiales, luego de bombardear un edificio o tras dejar una pinta, así como el zorro, algo así,
pues hace referencia también al símbolo de la anarquía. O sea, él representa de algún modo una búsqueda de la libertad, pero también de la responsabilidad ciudadana. Creo que hay dos momentos claves para entender la cruzada de B, ¿no? Uno de ellos es cuando logra hacerse con el ojo, toma una torre de televisión y manda un mensaje a la ciudadanía y lo hace como satirizando, ¿no? El rol de la humanidad y cómo no se ha hecho cargo de su propio destino, ¿no? Dejando, obviamente, todo, digamos, todas sus decisiones, toda su libertad, todos sus deseos, sus anhelos, ¿no? Los proyectos en manos de el destino encarnado por esta maquinaria que representa a Adam Susan y sus partidarios, ¿no? Sus correligionarios. Entonces, le habla al ser humano, le habla a la humanidad, como diciendo, pues, hemos recibido un memo, ¿no? De parte del jefe y nos han dicho que eres un ocioso, que eres una persona que se ha dejado gobernar. Le habla así, ¿no? Y presenta de algún modo, pues, casi toda la debacle de la humanidad, ¿no? O sea, el machismo, la homofobia, la persecución a otros, el clasismo, la creación de grupos de odio como el Ku Klux Klan, la emergencia, ¿no? El advenimiento de todos estos gobiernos fascistas. Se ve que mientras él proyecta atrás aparecen una especie de fotogramas que David Lloyd toma, ¿no? De páginas de la historia donde aparece Hitler, Mussolini, Stalin, campos de concentración, gulags, ¿no? O sea, en el fondo te muestra dictaduras de todo tipo, o sea, dictaduras de izquierda, de derecha, elementos que empezaron como progresismo, como nacionalismo, pero que terminaron, que tuvieron un devenir, ¿no? Totalitario. Entonces, B representa la búsqueda, o por lo menos el llamado de atención al ser humano para que se haga cargo, ¿no? Que de algún modo deje de delegar su responsabilidad, su rol dentro de la sociedad, de la comunidad, en líderes que son caudillos que van a terminar corrompiéndose, que de algún modo, pues, la gente deje la apatía, porque igual el cómic tiene algo que es muy interesante, o sea, como dije, o sea, el elemento de la estructura de poder es panóptico y orwelliano, pero también hay elementos de alienación que están muy presentes y también de forma simbólica, ¿no? Y B llama a eso también, a dejar esa apatía, esa alienación, ese alimentarse de forma hedonista con, digamos, las migajas de una supuesta libertad que te da el gobierno, cuando en el fondo lo que hace es generar un submundo también de violencia en donde se replican estas prácticas de vigilancia, estas prácticas de intolerancia y de odio. Por ejemplo, el Kitty Cat Keller, que es un burdel que aparece constantemente en la historia, que tiene un rol, Kitty Cat Keller, o sea, hace referencia al KKK, y cuando aparece el grupo de bailarinas, usualmente cantan temas que son apologías sadomasoquistas y fetichistas de bondage, pero alusivas a los trajes militares, a la fuerza, al poder, a la voluntad suprema. De algún modo es como si todo el poder, ¿no? que existiera en esta sociedad unilateral, vertical, controlado por esta pequeña cúpula, pues filtrara, ¿no? hasta las capas ya más bajas y más, digamos, postergadas y marginales de la sociedad. Lo vemos también en el control televisivo que hacen. Aparece brevemente, ¿no? Storm Saxon, que es un personaje como de ciencia ficción, pero escuchamos en momentos en que, por ejemplo, B ingresa a un edificio o mientras alguien transita por una calle, ¿no? El otro personaje, Ivy Hammond, transita por una calle, se escucha como de fondo, algo que siempre hace Alan Moore, ¿no? Como para situarte, para generar una atmósfera, como también de algún modo pues la televisión es un elemento evasionista, también hay un rol de sociedad del espectáculo, ¿no? De Guy Debord, o sea, de cómo de algún modo pues estas ideas racistas se van filtrando también a la ciudadanía a través del entretenimiento, ¿no? A través del merchandising, porque hay una pequeña parte donde vemos que la historia de Storm Saxon es este personaje, Storm Saxon y su compañera, eh, luchando contra una tribu de caníbales, gente de color, ¿no? Como bárbaros. Entonces está nuevamente esta idea, civilización barbarie, pero los bárbaros son sujetos que obviamente han sido reprimidos, perseguidos y exterminados dentro de esta sociedad que busca lo homogéneo, una pureza, ¿no? O sea, una pureza racial y una pureza también
digamos, doctrinaria, ¿no? Entonces, ve de algún modo, pues hace un llamado, ¿no? Creo que ese momento cuando él se toma la televisora, más allá también de otros momentos donde vuela y hace explotar edificios públicos, ¿no? Como el Parlamento o la Casa de Justicia, o ataca, ¿no? A este obispo en la abadía de Westminster, él ataca, digamos, de dos maneras, o sea, simbólicamente ataca los íconos, la iconografía del poder, ¿no? Ataca totalmente la simbología de este teologismo dictatorial, pero también lo hace a través de los mismos recursos que ellos tienen. O sea, a lo largo de la historia vamos a ver cómo ve, siempre está un paso adelante. O sea, es un personaje muy listo, muy avesado, muy audaz, pero también con muchos recursos que le permiten utilizar los mismos dispositivos de control, ¿no? El espionaje, la cámara, la proyección, la propaganda, en contra de lo que él quiere destruir, ¿no? Que es este régimen fascista. Entonces, lo que hace de algún modo, pues, Alan Moore es exponer, ¿no? La lucha de la libertad, de una libertad que en algún momento raya, ¿no? Con el terrorismo, raya con la revolución, porque pues es la única manera en este caso de dinamitar este sistema corrupto, pero que tiende, o por lo menos propugna una idea de libertad total, ¿no? O sea, derruir este monolito para en las ruinas construir algo nuevo. B sabe que él es parte del problema también, se reconoce como un sujeto violento, un sujeto que trabaja con el terror, que utiliza dispositivos de este mecanismo de poder en su contra y sabe que él es parte de este engranaje de violencia, pero él no quiere el status quo, o sea, él no quiere mantener a perpetuidad esta idea de un partido único y un poder represivo, él quiere dinamitar y destruir esto, digamos, declarándole la guerra a todo este sistema. Entonces hace un llamado a los hombres a quitarse las vendas de la alienación mediática, consumista, y también de hacerse cargo, ¿no? De asumir la fuerza para poder dirigir su propio destino, ¿no? Más allá de delegar o simplemente abrazar este poder, este poder totalitario. Y otro momento clave, como dije, es la historia de Valerie, ¿no? Que también siempre, o sea, en toda la historia, en todo el cómic, en los 10 números vamos a encontrar la iconografía y la B, ¿no? El cabaret vicioso, la visión, los distintos capítulos, ¿no? Valhalla, Valerie, siempre va a estar la B, ¿no? Recordándonos la cruzada de este personaje. Bueno, la historia de Valerie es la historia de una actriz lesbiana, ¿no? Que desde muy temprano, pues, conoce sus inclinaciones sexuales, sus preferencias, y que no tiene miedo en vivir una vida libre, ¿no? Incluso más allá de la oposición de sus padres, de la sociedad, de su entorno inmediato, y decide hacerse actriz. Esta historia la conocemos a través de Ivy Hammond, ¿no? A través de una especie de autobiografía escrita en un papel higiénico, ¿no? De forma minúscula y contrabandeada a través de paredes en una celda. Luego nos enteramos por el mismo cómic que pues es una historia eh, no ficticia, sino es una historia real que B también conoció como prisionero, ¿no? Cuando él estuvo en la celda número 5, pues la persona de la celda 4 era Valerie, ¿no? Y él le traspasa esa historia a Ivy Hammond cuando somete a Ivy Hammond a una especie de casi terapia de shock, ¿no? Aprisionándola, engañándola, para liberarla también, para de algún modo darle cuenta de esta historia, pero forzar eso que él trata de comunicarle a toda esta ciudadanía, ¿no? A esta ciudadanía dominada por el poder de este partido único. Bueno, en un momento él secuestra a Ivy Hammond, a quien en numerosas ocasiones rescata en la historia, y la cual en alguna medida es como una especie de pupila, ¿no? Él es un mentor que trata de algún modo de ser, no solamente asume una figura como de padre o madre, pero también tiene un rol, ¿no? De mentor, de tratar de ser una especie de guía en la liberación de la mente de este personaje, que cuando parte la historia es muy inmaduro, muy débil,
una persona que ha sufrido también producto de todo, digamos, todo el aplastamiento que te hace esta maquinaria social, esta gran moledora de carne. Sin embargo, ella es una persona que no se levanta, es una persona pasiva, a la cual le ocurren cosas. Entonces, B de algún modo interviene, la interviene de distintas maneras, y ya el momento final de esta intervención es cuando genera un simulacro de prisión y tortura. La rapan, ¿no? La vejan de algún modo, sometiéndola a ahogarla, ¿no? O sea, la ponen con un tonel de agua pero finalmente es B simplemente, no hay nadie más, o sea, él la está sometiendo a eso y digamos, constantemente está trabajando sobre su cabeza en una celda, diciéndole que la van a fusilar. Y pues en ese momento a ella le aparece esta historia, ¿no? Que a nosotros nos las cuentan como un metatexto, como una pequeña historia dentro de la historia. Y es la historia de Valerie, ¿no? Una mujer que, pues como digo, decidió vivir con libertad, pero que pues terminó siendo reprimida por este sistema. Y esa historia, que en un momento uno podría pensar que es también una ficción que forma parte de este simulacro que B genera para liberar mentalmente a Ivy, finalmente es algo que él también experimentó, ¿no? Y es probablemente que la liberación propia de B, del personaje, se haya dado en Larghill a través de las palabras de Valerie, que son muy valiosas para entender también el sentido de esta historia y de libertad última. Y aquí es donde yo conecto, por ejemplo, V de Vendetta, el cómic, con Brasil, con la película Brasil, porque finalmente cuando vemos toda la persecución que hay en Brasil sobre el protagonista, sabemos que él tenía unos sueños quijotescos, pero finalmente ese era su mundo, el lugar, el espacio donde ya la represión no puede llegar. Y eso es más o menos algo que plantea Valerie, ¿no? Que la felicidad, que aunque fue muy corta, quizás fueron 3 años, ¿no? De relación libre con su pareja, eh, antes de que llegaran, ¿no? A buscar a su pareja y que su pareja terminara suicidándose producto de la persecución, y que ella misma fuera sometida a experimentos, vejaciones, a la prisión, y que luego finalmente muriera. Pues ella hasta el último minuto dice que está ese pequeño recodo, ¿no? Ese pequeño espacio en donde no pueden penetrar, en donde no pueden dominarte. O sea, es ese espacio de libertad último, que incluso creo que finalmente es más esperanzador e incluso más revolucionario, en el sentido de la rebeldía última que puedes tener, ¿no? Ese último espacio de libertad, que lo que vemos en Orwell, ¿no? En donde ya, pues cuando quiebran al protagonista es trágico, ¿no? Y también es trágico cuando quiebran al protagonista de Brasil, pero en el caso de estas dos distopías, digamos, siento que la figura de Valerie es ese último espacio de libertad que te queda, ¿no? Y en Brasil también, o sea, a pesar de que quiebren al personaje, no pueden penetrar en esa mente, no pueden penetrar en ese espacio de fantasía, de sueños, de libertad que le quedan, a pesar de que eso haya significado el hecho de que el personaje quede vegetal, ¿no? Pero no pueden ingresar a ese espacio en la mente, es algo que no te pueden quitar. Entonces están esas dos situaciones, ¿no? La libertad como el espacio último, ¿no? El locus amoenus, el lugar feliz, por último, si quieres verlo así, un paraíso que puedes tener en tu cabeza, ¿no? Y que debes defender. Y luego la responsabilidad, ¿no? Que es la constante búsqueda que hace B a través de una lucha que es tanto personal como comunitaria, ¿no? Aquí está eso, o sea, el llamado a la libertad, el llamado a la responsabilidad individual, pero también colectiva, porque en un punto podemos decir, bueno, sobre B, sabemos que experimentaron con él en un campo de concentración, que fue objeto de estudio, que fue objeto de tortura, que se escapa, ¿no? Que se libera, y que también encuentra en las palabras de Valerie una especie de utopía, ¿no? Un lugar más bien interno que te moviliza hacia la libertad. Su espacio utópico, ¿no? Ahí no pueden llegar. Entonces a partir de eso le empieza a reconstruir la idea del mundo. Se libera y busca, ¿no? Eh, reordenar este mundo a través de la venganza. Entonces eso es importante, ¿no? O sea, la vendetta, porque él va a buscar de forma personal cazar a cada uno de los responsables históricos de su sufrimiento y de otros, como Valerie, ¿no? Y pues, pero luego la búsqueda personal no queda solo en eso, sino que muchos de estos líderes también son elementos importantes del partido, porque todo este campo de concentración, toda esta experimentación química,
quirúrgica, ¿no? Clínica que hubo sobre sujetos eran parte de la agenda, de todo el trabajo que estaba armando el partido. Entonces, esta lucha personal va a terminar convirtiéndose en una lucha también comunitaria, política, colectiva, ¿no? Que como digo, o sea, B sabe que él de algún modo pues representa al ser también un terrorista, un disidente violento, un sujeto que va a volar edificios, que va a matar sujetos, parte de este viejo mundo. Entonces también la preparación que él hace del personaje de Ivy Hammond desde el comienzo es también como pasar la batuta, ¿no? A otro sujeto pero renacido, un nuevo sujeto, un sujeto que va a construir sobre las ruinas de este viejo mundo. O sea, toda la destrucción de estos edificios, el volar el Parlamento como un edificio añejado que ya ni siquiera legisla, sino que simplemente está ahí como una especie de efigie del orden anterior, del mundo antiguo, ¿no? Y también porque, pues, la imagen, digamos, el look, la máscara que utiliza B es de Guy Fawkes, ¿no? De este personaje que en un momento durante el reinado de Jaime I, trató de volar también ese edificio. Entonces, más bien es como esta idea del 5 de noviembre, B, el prisionero de la celda 5, que viene a completar, digamos, la tarea de un primer revolucionario que falló en su momento, pero que él no lo va a hacer, o sea, él va a romper con la rueda, pero también lo va a hacer para pasarle la batuta a un sujeto nuevo, ¿no? A Ivy, que él va a ir mentoreando, que va a ir formando, que va a ser parte importante de la liberación mental, de la liberación, digamos, espiritual e ideológica de este personaje para que ella, sobre las ruinas de este mundo, construya, ¿no? Una nueva realidad, ya no bajo el anarquismo, digamos, como una idea de, de rebelión y desacato que va a tener que actuar con violencia, sino la otra faceta del anarquismo que tiene que ver con el anarcosindicalismo, con la construcción de una comunidad, con el advenimiento de la libertad, de pequeñas células, pequeños grupos autosuficientes, autogestionados y de gente que va a tener que trabajar por su libertad. O sea, más o menos eso es lo que plantea la historia. O sea, hay varios momentos aquí muy políticos, muy filosóficos en la búsqueda de este personaje, ¿no? Sobre todo simbólicos, porque pues él cuando destruye la justicia tiene un diálogo, ¿no? Casi como de un hombre despechado, porque la justicia se ha acostado con la corrupción y con el totalitarismo. Entonces esa justicia debe ser destruida para que emerja una nueva justicia. Cuando destruye el Parlamento, cuando ataca a la iglesia. Entonces, en el fondo, lo que vemos es la cruzada de B, pero también, digamos, la edificación de un nuevo sentido de libertad en un sujeto que es Ivy. O sea, la cruzada de los dos es muy importante, ¿no? Como digo, Ivy parte siendo un sujeto muy débil, muy cobarde, muy timorato, aplastado por esta sociedad, pero a través, digamos, del apoyo que le da B y a veces muy duramente sus enseñanzas, termina de algún modo ella también asumiendo esta cruzada como personal. Y es una cruzada despersonalizada, que es lo más interesante, porque creo que es lo valioso de esta historia, porque finalmente ellos no quieren ser personajes con nombre y apellido, finalmente es una idea, ¿no? Es una idea, es una máscara, es el sujeto bajo la máscara, es asumirse sin un rostro, sin un apellido, sin un origen, muy apócrifo todo, ¿no? Como también diciendo que finalmente es una idea, ¿no? Es una idea y la idea no necesariamente tiene que tener carne, huesos, piel, ¿no? Un nombre, sino que más bien es en el fondo incluso solo una letra, ¿no? Es una letra, pero una letra, un símbolo, un icono que representa mucho, o sea, la máscara, la simbología de la B, ¿no? La historia de Valerie, lo que representa la historia de este sujeto. Bueno, todo eso forma parte de la oposición a esta arquitectura, ¿no? De un sistema totalitario. Entonces, de algún modo, pues, Alan Moore nos presenta la distopía, pero también nos presenta una posible utopía que de algún modo puede venir después de acabar con este sistema corrupto, ¿no? Porque en el fondo una distopía es también el advenimiento de un sistema producto del fracaso de nuestro propio racionalismo. O sea, los mismos elementos, instituciones, sistemas que creamos terminan poniéndose en nuestra contra o terminan siendo apropiados o usurpados. Entonces la utopía cae y emerge el sistema distópico, ¿no? Pero también existe en los sujetos, en los hombres,
Y aquí quizá pueden revisar un video que tengo sobre el libro Cárcel de Árboles de Rodrigo Rey Rosa, donde hablo de la búsqueda intópica, que es más bien desde la individualidad, ¿no? Volver a reconstruir esta idea de la utopía, confrontando, ¿no? Confrontando lo distópico. Bueno, en síntesis, esta historia es muy interesante, es una historia muy valiosa, yo creo que sigue siendo muy vigente, plantea temas complejos, pero bien desarrollados a través del trabajo de David Lloyd, a través del guión de Alan Moore. Alan Moore no decepciona, ¿no? Con estos temas, son temas que para él también son muy personales porque pues constantemente él está mostrando esta dialéctica, ¿no? Entre el fascismo en el cual fácilmente cae el hombre y la libertad, ¿no? La búsqueda de la libertad, que también puede conducir a un tipo de fascismo. Entonces es una lucha constante, ¿no? Es una lucha cíclica, es una lucha que en el fondo muchas veces no va a conducir a una síntesis, pero por lo menos va a generar las fisuras o los puntos de fuga por los cuales podemos transitar para ir reconstruyendo el mundo, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que busca la historia. La historia no es una historia optimista, nuevamente no es una historia moralista, es una historia que en el fondo te muestra, al igual que Watchmen y otras historias de Alan Moore, que va a haber probablemente un nuevo emerger, como diría Kafka, ¿no? Detrás de toda revolución va a emerger el limo de una nueva burocracia, o sea, eso es inevitable, pero por lo menos vale la pena intentar la lucha y también cuando un sistema es corrupto, es violento, es un Estado terrorista, un gobierno dictatorial, totalitario, abusivo, es necesario también el desacato, ¿no? Es necesario levantar el puño, levantar la voz y a veces implica sacrificio, ¿no? Y el personaje de B, en el fondo, su cruzada también es un sacrificio personal que él hace para la transición hacia un mundo libre de criminales, de corrupción, de asesinos y terroristas. Pero la historia no nos presenta ese mundo, o sea, no tiene un final feliz, o sea, al final solo vemos que el sistema está cayendo, ha colapsado, hay caos, o sea, vemos el caos desatado y vemos las ruinas del mundo, pero es en esas ruinas donde puede emerger una rosa, ¿no? Que también es un elemento muy presente en esta historia, porque ve constantemente, entrega rosas a sus enemigos, a los que persigue y de los cuales se venga, pero esa rosa, que de algún modo es un símbolo para ellos mortuorio, ¿no? Porque les está entregando una especie de rosa funeraria, también es el florecimiento de un mañana o de un nuevo régimen o por lo menos de un nuevo destino que los hombres se pueden dar a partir de una rosa que él dice, ¿no? Puede surgir en las ruinas, en los escombros de toda esta arquitectura demoníaca, ¿no? Manejada por un grupo y sobre todo por un partido, ¿no? Por una institución corrupta, ¿no? Que atraviesa todos los espacios de libertad de las personas. Bueno, es una historia genial. Yo creo que si, bueno, vuelvan a leerla, si, no, si la leyeron, si no, pues léanla, más allá de que pueda haber dado algunos spoilers. Creo que es una historia que no tiene pierde. La película, véanla con distancia. Yo no soy muy adepto a la versión fílmica de los Wachowski. Encuentro que tiene momentos. La parte de Valerie está muy bien hecha. Visualmente tiene cosas, pero siento que trivializa un poco la historia, la simplifica, la lleva por otros conductos, ¿no? Creo que lo mejor es la actuación de John Hurt, probablemente, la voz de Hugo Weaving. Natalie Portman no está mal en su rol, pero también el personaje de Ivy Hammond está muy trastocado. Tiene cosas, pero no sería la mejor recomendación. Yo les diría, si quieren ver algo similar e interesante, creo que es mejor Children of Men. Creo que es una mejor cinta, más en consonancia con el universo que Alan Moore plantea, ¿no? O también pues lean Animal Farm o vuelvan a leer o lean a George Orwell, ¿no? 1984, o vean Brasil también. Brasil de Terry Gilliam también me parece una gran opción. Bueno, V de Vendetta, espero que hayan disfrutado el video. Vamos a seguir con lo de Bolaño esta semana ya con los detectives salvajes. Y también estoy preparando un video de Germán Marín de Carne de Perro. Gracias a todos por los comentarios en la parte de la comunidad, por pues el apoyo, ¿no? Los likes, las visitas, el compartir el canal. Para mí es un gusto enorme.
Espero que hayan disfrutado este video también y nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias.